Y seguimos con más aquí en Trion Zenit. Son las 11 de la mañana con 45 minutos. Y ahora damos la bienvenida a Mauricio Aguirre de Tertulia Podcast. ¿Cómo estás, Mau? Muy bien, gracias, Luis. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, disfrutando mucho esta sección que está bien padre, que nos habla de los espacios, de las figuras, de los momentos, de los hechos que marcaron la historia de León. Y hoy seguimos hablando del tema, ¿no? Que es el fútbol, del deporte. Así La es. semana pasada hablábamos también hace 15 días platicábamos de la historia del Estadio León y su participación en los 2 mundiales. Y ahora nos vas a contar acerca de otro estadio aquí de la ciudad. Platícanos, por favor, Mau. Es correcto. Muchas gracias, Luis, por la invitación de nuevo. Pues sí, la idea hoy es hablando, retomando el tema mundialista y fútbol. Les voy a platicar de un estadio que al parecer ya literalmente desapareció del mapa, pero yo creo que no de la memoria de los leoneses. Si caminamos al día de hoy, los voy a tratar de ubicar lo que es la Colonia Andrade, que es la calle Londres, esquina con Bilboa. Yo creo que muchos han de ubicar un muro de piedras enorme, con ciertas puertas de entrada. Que ahí es donde anteriormente hubo un recinto en León que se le conoció como el Estadio Patria. Okay. Un estadio que literalmente nació para juegos de béisbol, pero con el tiempo fue evolucionando para convertirse en un estadio con la cuna de fútbol leonés. Este estadio, platicándolo, Luis, pues no fue un estadio moderno ni monumental, fue un estadio pequeño, de barrio, de familia, estaba hecho de madera, de pasión. Y aquí aparece uno de los nombres más importantes que yo lo considero muy importante en la historia de la ciudad de León, del siglo XX, que ya platicaremos en algún momento de él, es de Francisco Losornio. Okay. Que precisamente todavía ese pedacito de la calle, si tú lo buscas en internet, el pedacito de esa colonia, o sea, es Andrade, y ese pedacito nada más se sigue llamando Colonia Francisco Losornio, que fue un industrial leonés y benefactor de la ciudad, a quien se le vincula precisamente con el impulso de la creación de este estadio. Vale. Una de las primeras historias que nos habla del Estadio Patria es que está documentado como que fue en 2 etapas, ¿no? Algunas fuentes mencionan que fue un primer parque de pelota de béisbol Patria en principios de 1925 y otros lo ubican como que el estadio empezó a funcionar hasta 1931. Pero en sí lo que está más documentado es que para 1928 ya se menciona en documentos municipales que existía el Estadio Patria. Entonces, ese es como el boom de que convierte al estadio como uno de los grandes escenarios tempranos del deporte leonés. Órale. Pero aquí empieza la parte, vamos a hablar un poquito, así que empieza la parte legendaria que yo he visto muchos TikToks y videos, que se dice que este primer Patria pudo haber sufrido los efectos de la Guerra Cristera. Dan videos y dicen, no, es que aquí hay balazos. Sí, eso te iba a preguntar. Me han tocado así varios reels que dicen que ahí fusilaban gente y no sé qué tanto, ¿no? Exactamente. Y dicen algunas crónicas, literalmente son crónicas locales, que las tropas federales llegaron a ocupar ese espacio en el tiempo de la Guerra Cristera. Y después de ese periodo, el lugar fue desmantelado, transformado a lo que es ahora, cuando se está documentado que en el 28 se hizo el estadio, se inauguró. Okay. Pero aquí conviene yo creo que aquí es necesario o conveniente contarlo como una memoria local, ya que no se circula como una crónica. Ajá. Y no es como un hecho ya fundamentado de que haya pasado esto que cuenta, ¿no? Yo lo considero más todavía como una crónica más que leyenda. Ok, ¿son mitos urbanos tal vez? Tal vez. Ok. ¿Qué pasa? Pero no está documentado como tal. Okay, entonces, solamente está ahí. Ajá. Oye, vivo por ahí, cada que paso casi que me persino que digo, no, pues aquí fusilaban gente. Entonces no hay documentos que sustenten esos hechos, entonces. De hecho, sí. Entonces, lo que sí les puedo decir, no mito urbano, es que si se fijan hay unas ventanitas que se dejaron que eran las taquillas. Por eso están las ventanitas como que parecen como taquilla, porque ahí eran las taquillas del estadio, sobre la Londres. Yeah. ¿No? Y esas ventanas se conservan todavía. Otro dato curioso de ese terreno, que ese precisamente me lo contó Luis Alegre en su momento. Saludos. Que hay que, en el terreno antes de ser el Estadio Patria, antes de que llegaran, hacíamos un estadio, ahí en 1901, si mal no recuerdo, me comentó que fue el primer burlesque que existió en la ciudad de León. Uy. Ajá. Y según lo que me platicó Luis, en un año desapareció. O sea, duró un año, tuvo su auge
pero al año los intereses políticos, intereses de la ciudad, temas religiosos, se quitó. Okay. Oye, ¿te fijas cómo en la zona trae su historia picarona, ¿no? Exacto. Ya platicábamos algunas También. semanas, ¿no? Del cine para adultos, que también estaba ahí en esa zona. Exactamente, y ahí luego ya se volvió en un espacio familiar y de recreación deportiva. Ok. Bueno, este espacio deportivo voy a relatar un poquito cómo lo platican. Y es que pues, las tribunas totalmente eran hechas de madera, no era un estadio de lujo, era un lugar hecho con lo que había en pleno crecimiento de la ciudad. Hay relatos que dicen que cuando subías, pues las gradas crujían, la gente se apretaba, los niños buscaban un rincón para ver mejor, o sea, era un estadio muy familiar. Sí. Incluso se menciona que iba a existir una tribuna exclusiva para niños. Qué padre. Ok. Entonces, ese es un dato interesante, que fue un lugar que yo creo que hizo muchos lazos, o era un lugar muy familiar, de acuerdo a las crónicas. Yeah. Okay. Y hablando ya de temas de la leyenda del Patria, o no leyendas, esta es una leyenda que creo que a muchos les va a gustar, es que tiene que ver con la Unión de Curtidores. Sí. Antes de que el Club de León se consolidara como el gran referente profesional, que lo tenemos hoy al día de hoy como equipo de fútbol, el Unión de Curtidores ya era una fuerza de fútbol local que surgió en Barrio Arriba por una asociación de personas que trabajan como curtiduría y en la piel de los trabajadores de empresarios que hicieron este equipo. Y se le conocía como que era el equipo del pueblo trabajador. Y en una de sus primeras grandes casas deportivas fue precisamente en este estadio, el Patria, que primero, como les comentaba, empezó para béisbol y después evolucionó a fútbol con el equipo de Unión de Curtidores. Y un evento importante que se menciona fue en diciembre de 1938, Luis, sí, donde la Unión de San Antonio enfrentó ahí a la selección vasca. Y esto pues no fue cualquier cosa, ¿no? Porque era la selección vasca y en ese momento era un equipo con prestigio, con historia y con jugadores de nivel. Desafortunadamente el León perdió en aquel encuentro, pero pues ya desde ahí estábamos con lo que platicamos anteriormente. Ya también León traía un tema de que trajo equipos internacionales a jugar en la ciudad de León. ¿De qué año estamos hablando? ¿De 1938? Diciembre del 38. Del 38. Siempre me gusta detenerme en las fechas y hacer una pausa y nada más imaginar como el contexto, el vestuario. O sea, era, pues, como siempre lo decimos, era otro León. De hecho, hay fotos muy padres. En tertulia, estamos para hacerlo ahorita, un show precisamente de eso, pero si ustedes pueden buscar en internet, hay mucha foto y hay fotos del Estadio Patria, cómo se ve, cómo era, se ven las gradas de madera, cómo era lineal, o sea, está muy bonito ver ese tipo de fotos. Entonces, 1938. 38. Ok. Otro dato interesante fue que el 20 de agosto de 1944 es cuando ya el Club León debuta en la Liga Mayor. Y ese partido fue en el Estadio Patria enfrentando al Atlante, donde el marcador quedó, el mejor documentado, porque hay muchas versiones, es que León ganó 5-3 al Atlante. Y hay unas anécdotas o testimonios de que fue una locura ese partido, porque el primer golpe de emoción llegó cuando Ángel Che Fernández anotó el primer gol a los 45 segundos. Y bueno, de ahí se hablan de muchos nombres de futbolistas, que a lo mejor tú me vas a dar razón, que te gusta mucho el fútbol también, Luis. El Pablo Chancharrás Pérez, Moncada y Marco Aurelio. Y del lado del Atlante estaba el famoso Horacio Casarín, ¿no? Y jugaron en ese partido. Ok. ¿En qué momento brincamos, porque yo lo decía al inicio de esta colaboración, en qué momento brincamos a lo que se conoció después como el Estadio de la Martinica? Ok, ahí va. Entonces, bueno, primero que nada, pues primero se hizo otro estadio antes de ser el de la Martinica. Ok. Que fue perdiendo protagonismo el Patria porque llegó ese recinto, el que te voy a comentar, que es el de Enrique Fernández Martínez, que ese estaba en la antigua Plaza del Mariachi, que muchos lo han de ubicar, que es Miguel Alemán, esquina con López Mateos. ¿Sí? Sí. Y después ya fue cuando se migró y se hizo el Estadio La Martinica y después el Estadio León.
Así fue la evolución de los estadios. Patria, Enrique Fernández Martínez, La Martinica y el Estadio León. Ok, así fue. Así fue, y donde en La Martinica ahí sí jugaban los dos, pero ya en el Estadio León fue donde ya jugó solamente el León y en La Martinica se quedó el Unión de Curtidores. Te pregunto por el Estadio La Martinica, porque ahora que lo demolieron, bueno, ahora ya hace años que lo demolieron, fue muy comentado porque era un lugar muy querido por las leonesas y los leoneses. Mucha gente se oponía a la demolición. Fue un espacio muy querido y siempre se le recuerda con mucha añoranza y con mucha nostalgia. Por eso te preguntaba específicamente por el Estadio de La Martinica. Sí, de hecho sí fue un lugar y también un montón de conciertos que yo recuerdo que hubo ahí en el estadio. Sí. ¿Sí? Y este estadio, pues literalmente se construyó entre 1950 y 1951, donde ya el estadio empezó a funcionar como tal. Pero las fuentes, Luis, platican que este estadio de La Martinica se le conoció inicialmente como el Estadio San Sebastián, inaugurado precisamente como para un festejo de la fundación. Fue el 20 de enero del 45, y después crónicas dicen que evolucionó a ser el Estadio de Martinica. Es lo que más o menos se platica. Oye, pues interesantísimo todo esto, ese tema de los estadios, ¿no? No se podría entender toda la identidad futbolera, deportiva, sin estos recintos, ¿no? Que albergaron pues la consolidación de equipos tan queridos como la Unión de Curtidores, como el equipo León, que pues ahora, pues ya hasta el día de hoy ha sido una tradición pues muy importante, que es parte esencial del ADN de la ciudad, y que pues bueno, es padre saber su origen, ¿no? De dónde vienen estos lugares y su historia. Sí, a fin de cuentas eso es lo que pues los equipos de fútbol pues aquí son equipos de identidad, ¿no? Y el León lo es. Pero creo que la Unión de Curtidores en su momento también lo fue por solo el nombre, ¿no? Por lo que representó para la ciudad. Excelente. Pues muchísimas gracias, Mau. ¿Algo más que quieras compartir antes de despedirnos? Un dato. No, es todo. Bueno, hace que son las pláticas que tuvimos, y si alguien ahí del público acá de Trión nos platica, si sabe un contexto más o tiene algo más documentado de lo del tema de los cristeros, estaría interesantísimo, ¿no? Que nos platicara. Sí, que compartan datos, o saben que yo tengo una foto de algún, no sé, un familiar, tengo ahí alguna anécdota, estaría padrísimo que nos las compartieran. Exactamente. 477-218-1071 es el WhatsApp de este programa, de Trión. 477-218-1071. ¿Y a ustedes cómo los seguimos, Mau? Estamos en redes sociales como Tertulia Podcast León, y en sitio web como tertuliapodcast.mx, y sumando un poquito, ahí está la parte en el sitio web de Trión, que colaboramos con ustedes. Gracias por las invitaciones. Ahí están los diferentes episodios o programas que hemos estado con ustedes. Excelente. También hay para que se los quieran volver a escuchar. Muchísimas gracias, Mau. Un fuerte abrazo, y acá nos escuchamos el siguiente miércoles. Ya está. Gracias a ti, Luis. Un abrazo. Gracias. Seguimos con más aquí en Trión Zenit.